En tiempos en que hemos delegado decisiones, criterios e incluso compañía en sistemas que no sienten ni aman, algo silencioso va ocurriendo. Estamos dejando de ejercitar aquello que nos vuelve humanos. No es nuevo. El arte, la filosofía, el cine, la literatura, la cultura lo vienen narrando desde hace décadas atrás. Nos han advertido de mundos donde el control minimiza la sociedad, la eficiencia reemplaza la experiencia, la conexión se vuelve interfaz, el aprendizaje deja de ser una vivencia y máquinas deciden los destinos humanos. Sin embargo, la humanidad siguió avanzando hacia aquello que nos ha ido deshumanizando. Son tiempos difíciles, exigentes, oscuros, pero también muy desafiantes y estimulantes. Estamos ante una gran disyuntiva. ¿Elegimos automatizar la vida o volvemos a lo que nos hace humanos? Amar, sentir y equivocarnos, como solo los humanos lo podemos hacer. Soy Felipe Monsalve y los invito a una nueva temporada de Homeostasis Live. Gracias, Javier, por venir a este ciclo de conversaciones. Te agradezco mucho. Yo te agradezco la invitación, absolutamente. Muchas gracias por invitarme. Yo honrado de estar acá. No, olvídate, para mí un honor. Es inevitable comenzar esta conversación en momentos que el hombre está regresando de la luna. Está volviendo hoy día, justamente. Pensaba en eso, ¿no? Sí. Y me lleva a pensar sobre el sentido de la vida, Javier. Para la alquimia, ¿dónde pega ese mensaje? Mira, yo diría que ese mensaje o esa pregunta es la razón de ser de la existencia de la alquimia, yo diría. Si tú me permites, te puedo contar básicamente por qué te digo esto, porque la alquimia primero es una disciplina muy antigua, antiquísima, tan antigua que incluso cuesta creerlo. Nosotros históricamente decimos que la hemos recibido por los templarios después de las cruzadas o durante las cruzadas, con esta unión de estos dos mundos que no se conocían, el mundo cristiano occidental y todo el mundo del Islam, ¿no es cierto? Y que cuando se conocen se produce una fusión muy beneficiosa, yo diría, principalmente beneficiosa para el mundo cristiano occidental. Y lo que cuentan los tratadistas, entre ellos uno que es muy importante, que es Appiano León de Valiente, y por otro lado Fulcanelli, ellos mencionan que estos caballeros templarios que participaron dentro de las cruzadas tomaron contacto con ciertas personas muy particulares del mundo islámico, que eran que son, los sufíes. Y que estos sufíes le transmitieron un conocimiento propio de su digamos, disciplina, de su doctrina, se la transmitieron a los templarios. Y ellos toman esta tradición, la hacen suya, la practican, y bueno, todo lo demás es historia. Es decir, ellos despegan desde el punto de vista de la conciencia, eso se dice, y se transforman en una cofradía verdaderamente muy importante, muy influyente en el mundo de la época. De hecho, los templarios parten siendo 9, cuenta la tradición que son 9 caballeros encabezados por Hugo de Payens, que llega a Jerusalén en el año 1118 y se presenta ante el rey, Balduino II, y el rey les entrega, les fascinó la idea de estos monjes guerreros que hasta el momento no existía, nadie lo conociera, una novedad completa. Y el rey entonces acepta esta idea porque ellos iban a ayudar a los peregrinos que peregrinaban hacia Jerusalén. Entonces él lo acepta y les entrega un lugar físico para que hagan su trabajo a estos 9 caballeros, y esas son las ruinas del templo del rey Salomón,
Y de ahí viene el nombre templarios, ¿no? Entonces, lo que se menciona al respecto es que estos templarios, entonces, habiendo recibido, años después de esto que estoy contando, por supuesto, habiendo recibido llamémoslo así, iniciación en el mundo sufí, traen este conocimiento al mundo cristiano occidental, Europa de la época, y ahí es donde nacen los alquimistas. Entonces, este conocimiento recibido sería la alquimia. Le dieron ese nombre acá. Eso básicamente, para no extenderme demasiado, pero es un poquitito el... ¿Y qué es lo que, resumidamente, o no resumidamente, como vos quieras, era ese conocimiento que trajeron los templarios a Occidente? ¿Qué les pareció o qué les voló la cabeza? ¿O qué Claro. hizo? Esto hay que resguardarlo, comunicarlo. No sé si quisieron comunicarlo desde un principio. Esto hay que codificarlo. ¿Cuál fue el objetivo también que tuvieron los templarios con de traer este conocimiento a Occidente? Mira, se señala que el impacto que tuvo en ellos el conocimiento de la alquimia, porque hay que aclarar un pequeño detalle, que la alquimia en sí misma no es una cosa meramente teórica, que lo es, tiene conceptos teóricos, filosóficos, simbólicos también, sino que tiene una práctica que le es propia, y esa práctica que le es propia a la alquimia eleva la conciencia, eso es lo que plantea. Entonces, de una conciencia normal, común, va siendo elevada su conciencia a niveles de conocimientos y percepciones superiores. Como dice Steiner, es el conocimiento de los mundos superiores. Eso hace que el ser humano que entra en esto se eleve desde la perspectiva interior, desde la perspectiva espiritual, obviamente. Entonces, naturalmente, lo que tiene que haber sucedido, estoy especulando, es que ellos dijeron, esto no se puede perder, esto tiene que ser entregado. Y lo entregaron justamente cuando ellos vuelven, bueno, fueron volviendo por oleadas, no fue una sola vez. Entonces lo entregaron primero a aquellos constructores de la época que eran los franc-masones, los constructores libres, esa es la traducción francés, que eran los que construían catedrales, iglesias, palacios, etc. Porque ellos, los templarios, quisieron también sus propias construcciones, sus iglesias, sus santuarios, que todavía están en pie en Europa. Entonces, lo que se cuenta es que establecieron un nexo, primero comercial, pero después ya más profundo con estos francmasones, y ellos entonces, los templarios, le entregan este conocimiento a estos constructores también, o sea, son iniciados en este conocimiento. Y en paralelo, se cuenta que los templarios empezaron también a enseñarlo esto a sus amigos, que no eran templarios, no eran tampoco constructores, pero eran sus amigos. Y de ese grupo de los amigos nace lo que nosotros hoy día conocemos como los alquimistas. Empezaron a desarrollar esto de manera privada, particular, y se fueron desarrollando y aparecieron, florecieron muchos alquimistas que escribieron libros, textos, etcétera, que hoy día también están disponibles, muy difíciles de entender, pero están disponibles. Y eso es básicamente, y esto genera, para más o menos dimensionar la importancia que tuvo en nuestro mundo cristiano occidental, no muchos años después, y gracias a esta evolución fuerte de una visión distinta del ser humano y del universo que traía la alquimia, ellos, digamos, o más bien dicho, Europa evolucionó hacia lo que hoy día conocemos como el Renacimiento, con el despertar de las artes, de la ciencia, la filosofía, el pensamiento. Entonces se produce una tremenda eclosión maravillosa en Europa. Esa fue una de las importantes consecuencias de esto. Entonces los templarios, yo me imagino, tienen que haber imaginado que era importante transmitirlo. De hecho lo fue, porque sacó a la Europa de la época del oscurantismo, de la famosa Edad Media que duró 1000 años. Y ahí empezó a salir Europa de ahí. Eso podríamos decir que es la causa de por qué lo transmitieron. La primera parte. Claro, sí.
Y a propósito del oscurantismo, con este elemento que se le reconoce a la alquimia tan poderosamente como el fuego, y volviendo a lo que decías en relación que no olvidar que la alquimia tiene que ver a un proceso humano de crecimiento espiritual, interior, de expansión de conciencia. Exactamente. ¿Cuáles son los elementos de la alquimia? ¿Dónde está fundada la alquimia? En ese camino. Correcto. Mira, primero son como los principios, ¿no es cierto?, que permiten que lo demás salga. La alquimia concibe, explica algo que lo explican todas las religiones. Es muy interesante, esto es un pequeño detalle. Mi maestro de alquimia, Apiano León de Valiente, me señalaba, y yo al principio no lo capturaba mucho, chileno, sí. Me decía, Javier, la alquimia está presente en todo el conocimiento humano, está en todas las religiones. Yo al principio lo miraba, pero ¿cómo? Y después me fui dando cuenta que tenía toda la razón. ¿Por qué te lo explico? Porque básicamente la alquimia lo que dice es que por supuesto que habla del origen, sin duda, las causas sin causa que genera la creación de los mundos. En el lenguaje alquímico, la alquimia dice que existe el llamado Dios innominado, que no puede tener nombre porque es tan, ¿no es cierto?, omniabarcante que cualquier nombre le quedaría pequeño, que preexistía también a este innominado lo que hoy día se conoce como la Virgen Negra, que es la matriz virginal del universo, y que con estos elementos, digamos, principalmente del innominado, crea el universo. Eso es lo que plantea. Y eso tú lo vas a revisar en todas las religiones, se explica de manera muy parecida. Y crea entonces lo primero, que es el llamado Dios creador en la alquimia, que es el Alcaest, que es una palabra evidentemente de origen árabe, Alcahest. Y este Alcaest es la luz, es como la luz iniciática, es la gran luz. Y al crear esa gran luz, y por lo tanto salir de la unidad del innominado, se crea la dualidad. Okay. Y es necesario que, creando la luz, aparezca la oscuridad. En la alquimia, a la oscuridad se le da el nombre de caos. Entonces, sigue relatándose en este escenario, este Dios innominado también entonces crea al ser humano, crea la raza humana. ¿Para qué? Algunos dicen que es la necesidad del Dios innominado de conocerse a sí mismo, pero eso ya es entrar en otra... ¿eh? Entonces crea al ser humano, y en la alquimia se le da el nombre de Adán I. Y este Adán I era un ser perfecto, porque reunía en sí los dos aspectos masculino y femenino, era muy sabio, era tremendamente, porque era de la misma naturaleza que Dios. Entonces de ahí está esto de, es creado imagen y semejanza, que da a entender que el ser humano y la divinidad son uno solo. Bueno, para resumirlo y no hacerlo tan largo, entonces, pasado el tiempo, algo sucede. Esta humanidad original vivía en la perfección, desarrollándose. El innominado, como decíamos, está conociéndose a sí mismo en esta creación, pero sucede un fenómeno que también está en todas las religiones, y es que esta humanidad, que le podemos llamar, bueno, que en la alquimia se le llama Adán I, que no es una persona, sino que es una humanidad, habla de Adán I, pero es una humanidad, por alguna razón decide ir a conocer el otro aspecto de la existencia, que es la oscuridad, el caos, la famosa gran caída. Entonces, claro, vivía la humanidad en el paraíso, en el jardín del Edén, se le daba todo, no necesitaba nada, estaba evolucionando, pero algo sucede dentro de este Adán I que decide ir a conocer eso tan raro que es la oscuridad, que en la Biblia aparece como el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces ellos conocían el bien, pero no conocían el mal. Entonces esta pulsión por conocer hace que la humanidad, que tiene una cualidad que es muy particular, que es el libre albedrío, la libertad para elegir, decida ir a conocer este caos, esta oscuridad. Y por lo tanto, al decidirlo, nadie se lo puede negar, porque la voluntad del ser humano es la misma voluntad
de Dios. Es bien interesante ese pequeño detalle. Y ahí es donde se produce lo que se llama la gran caída. En la Biblia aparece como la expulsión del paraíso terrenal. Bueno, en esta gran caída que explica la alquimia se produce que se escinde, se divide en dos este Adán primero. Entonces se divide en su aspecto masculino y su aspecto femenino y ambos caen en los abismos del caos. Y ahí entonces comienza todo un proceso, que es el proceso de la vida del ser humano, de vivir en la oscuridad. Y entonces, porque ellos decidimos, somos nosotros, estamos hablando de nosotros, decidimos ir a conocer esto. Y ahí entonces entramos en esta situación, nos es muy difícil salir, todavía estamos aquí, pero la causa del gran dolor, de las dificultades, de las guerras, de todo esto viene de esa gran caída. Entonces la alquimia lo que plantea es, primero, esta es nuestra realidad. Estos somos nosotros vivimos acá, tenemos estas limitaciones, pero esta no es una vida natural. Es decir, lo que se plantea en el fondo es que nosotros vivimos en un mundo falso. En un ensayo. Exactamente, algo muy parecido a un ensayo, es como la gran matriz de la película, que es tan buena que es la primera. Vivimos en una matrix y que esa matrix la hemos creado nosotros mismos con nuestra decisión. Y ahí es donde se plantea entonces que nosotros vivimos en un mundo falso, el ser humano vive en una falsedad. Todo lo que existe, todo lo que nos rodea es falso. Entonces tú podrías decir, pero ¿cómo? Este vaso no es falso. Pero filosóficamente yo te digo, sí, pero este vaso existía hace 200 años atrás. No, fue fabricado hace un año. Filosóficamente hablando, lo que existe o lo que es nunca ha dejado de ser ni dejará de ser en el futuro. Entonces todo el mundo que nos rodea es un mundo creado y por lo tanto antes no existía. Y si antes no existía, no existe. Porque lo que realmente existe, te reitero, nunca ha dejado de existir. Ese concepto que maneja de alguna forma, que trasunta la alquimia, nos dice eso. Entonces, nosotros como conciencia nos damos cuenta de que estamos viviendo este mundo y a través del uso de las herramientas que entrega la alquimia, somos capaces de salir de este encierro, estamos encerrados por el caos, de este encierro caótico para alcanzar nuevamente el origen, es decir, volver a donde vinimos, volver al origen. En pocas palabras podemos decir que eso es. Entonces la alquimia, eso es lo que pretende. Y lo hace a través de símbolos, o sea, para explicar esto lo hace a través de símbolos, lo hace a través de alegorías, ¿no es cierto?, que son muy gráficas, por eso hay tanto simbolismo en la alquimia. Y entrega también, por supuesto, herramientas de actividad interna para que esto suceda. Ok. También se me viene a la cabeza que la física cuántica dice lo mismo también. Mira tú. Nada de esto existe. Es toda una percepción, visión creada por vos, por ti mismo. Por la información que tu mente tiene. Te hace ver lo que vos querés ver finalmente. De alguna forma, claro. En relación al caos y al inframundo y al ensayo permanente en el cual la humanidad vive, siempre, y también está en varias religiones, no soy un estudioso de las religiones, ni mucho menos, ni de espiritualidad, pero entiendo de que son varias las religiones que hablan más o menos de lo mismo y señalan al inframundo como el lado oscuro de la humanidad, y siempre señalan al inframundo está acá abajo de la tierra, y hay distintas historias, mitos y leyendas sobre cómo se desarrolla ese proceso en la búsqueda de algo, ¿no? ¿Por qué siempre se señala al inframundo debajo de la tierra? ¿Y en qué momento el inframundo se convirtió en nuestro mundo? Porque si estamos aquí sobre la tierra viviendo este ensayo permanente de oscuridad y de caos, ¿cuándo sucedió el trasvasije?
¿Tú dices hacia el inframundo? ¿O es que el inframundo existió en el momento de la creación del caos? O sea, se crea el caos, si tú te acuerdas, junto con el alcaes, que es la Sí. luz, ¿no es cierto? Y se crea su contraparte, entonces la contraparte de la luz es el caos. Y el caos es oscuridad. El lenguaje alquímico señala que el caos está formado de sol y luna, utilizando lenguaje completamente incomprensible desde la perspectiva inicial. ¿No? Okay. Y plantean que sol es la parte metálica del caos y luna es la parte mineral del caos. Entonces es una materia tosca, densa, y el punto es, a ver si interpreto un poquito lo que tú me Sí, estás antes de entrar en preguntando. esa sofisticación, ¿Ya? lo que era una cosa mucho más fundamental, que no tiene ninguna importancia, relevancia, pero quería saber más o menos tu apreciación. ¿Por qué antes supuestamente o actualmente, pero si sofisticamos un poco más el argumento y nos damos cuenta, siempre se situaba al humano, a la humanidad, en la luz y la oscuridad Ya, estaba ya, correcto. bajo, y para poder conocer esta oscuridad, esto desconocido, la sombra, había que descender al inframundo. Pero después, y lo dice también la alquimia, en realidad la vida, abajo, arriba, al lado, a donde te pongas, es más o menos lo mismo. Exactamente. Tu proceso de salir de la oscuridad es personal y permanente. Claro. Entonces no tienes que descender, no hay inframundo. ¿A dónde estás? Estás en tu propio inframundo. Digo, mi interpretación. Ya. ¿Y en qué momento salimos de esa lógica? ¿O de en qué momento entendió la alquimia de que para ir a la oscuridad, para ir a lo desconocido, no había que descender al inframundo, sino que era solamente mirarte a ti hacia adentro? Claro. Lo que pasa es que el concepto que hay del mundo, en este caso hablemos de la Tierra, Sí. nuestro planeta, como tú bien lo planteas, el inframundo estaría bajo la Tierra. Claro. Esos son creaciones más bien de las religiones. ¿Eh? Sí, ¿no? Porque en realidad el inframundo, llamémoslo así, es este mundo material. Por supuesto. Todo este mundo material, ya sea dentro de la Tierra o en la superficie de la Tierra. Porque nosotros caemos al inframundo cuando caemos en el caos. Y caer en el caos es un tema que tiene que ver con la conciencia. Entonces, para entenderlo mejor, nosotros antes de la caída no vivíamos en este lugar. Nosotros vivíamos en un lugar que no era físico, no era formado por estos elementos de sol y luna, de Claro. metal y mineral, sino que vivíamos en un, según relata la alquimia y las otras formas filosóficas y religiosas, vivíamos en una dimensión distinta. Entonces, la conciencia humana baja de dimensión y ahí, ¡pum!, aparece este universo creado por nosotros mismos, en definitiva, que es la creación mental, porque lo que se menciona es que este mundo que fue creado por nuestra propia imaginación. Entonces, para entenderlo un poco más claramente, porque yo entiendo que es difícil a veces entender cuando se nos explica que nosotros vivíamos en una dimensión diferente antes de la caída. Entonces, la caída significa bajar de dimensión. Y al bajar de dimensión se produce un fenómeno que es muy particular, que está también en los escritos filosóficos, incluso religiosos, que es el olvido. Entonces, lo que sucede con nosotros es que estando nosotros como seres perfectos, viviendo en el jardín del Edén, ¿no es cierto?, donde teníamos todo lo necesario para evolucionar, íbamos de la mano de nuestros maestros que nos guiaban, nosotros nos soltamos de la mano de nuestros maestros y decidimos ir al caos. Y al ir al caos, es decir, salir del jardín del Edén, se produce un fenómeno que es el olvido, que es quizá una de las cosas más interesantes de entender, que se nos olvida nuestro origen. Entonces, nuestra conciencia aparece en el mundo material, pero no sabe dónde está. Aparece como si estuviéramos aquí con una amnesia, ¿dónde estoy? ¿Qué son estas luces? Etcétera, ¿te fijas? Y a partir de ese momento es cuando comienza el gran derrotero de la humanidad en el mundo del caos. Y por lo tanto empezamos a crear el mundo con nuestra conciencia. Y ahí es donde aparece todo el resto. Aparece todo lo demás. Nuestra propia conciencia crea esto con nuestra imaginación. Tenemos que sobrevivir acá.
Entonces yo soy materia, yo soy metal, yo soy mineral, y nuestra conciencia es la que cae. Es tan potente, y lo voy a contar como una cosa anecdótica, es tan potente esto del olvido, porque el ser humano vive en dos dimensiones en realidad. Una, estando encarnado, cuenta la tradición, en un cuerpo físico como este, como el que estamos ahora conversando, que hemos tenido muchas veces distintos cuerpos, nosotros, es decir, la reencarnación o la metempsicosis de Platón está claramente expresada acá, y que este venir de un mundo un poquito más sutil a este mundo más concreto, que es un subir y bajar permanente durante periodos muy largos de tiempo, constituye la reencarnación. Entonces nosotros cuando desencarnamos, se explica, cuando el ser humano desencarna, lo que está haciendo es liberándose por un momento de estas ataduras propias del cuerpo. Pasa un periodo X, ¿no es cierto? No está claro cuánto tiempo es, y luego tiene que volver a tomar otro cuerpo. Vuelve a nacer en una familia, en un país, qué sé yo, y se desarrolla otra vez. Y este es un ciclo de reencarnaciones que forma parte de la experiencia humana. Y en este ciclo, nosotros en aquel otro estado de conciencia, porque nuestro estado de conciencia en este proceso anterior de la encarnación, se menciona que nosotros sí ahí tenemos una visión muy completa de lo que está sucediendo, sin olvido, ¿te fijas? Pero al volver a encarnar, pum, otra vez el olvido, y así. Y la tarea y el desafío nuestro es que al encarnar recordemos. Por eso es que Sócrates decía que él era un partero de almas. Él no enseñaba nada, él te ayudaba a que tu alma saliera. Entonces era recordar. Entonces la enseñanza en definitiva es acordarte de quién eres tú, acordarte de dónde vienes. Porque este mundo de la materia te hace olvidar. Y fíjate que la anécdota que es bíblica, la anécdota que te voy a contar. Si tú te acuerdas, María, la madre de Jesús, se le recuerda a María, viene el arcángel Gabriel y le recuerda la anunciación. Entonces, hay algunos textos que relatan que ella, en su momento, menciona que ella pidió que se le recordara, por el temor que tenía de que al encarnar se le olvidara la misión que venía a cumplir. Claro. Entonces lo pide y se lo conceden, y por eso aparece el arcángel Gabriel y le dice: María, llena eres de gracia, ¿te fijas? Es en definitiva una realidad de nuestro mundo, el olvidar, y por eso es que no es fácil la vida, porque nos olvidamos. Y al olvidarme, entonces yo me identifico 100% con esto. Es el Arimán de Steiner, de nuevo me acuerdo de Steiner, que es este personaje que te hace olvidarte siempre. ¿Y cuán largo es ese proceso de caída y surgimiento de 0 a 100, de luz, oscuridad, de rebote permanente, de ir y venir, de encarnación a encarnación? ¿Cuándo se interrumpe? Cuando se alcanza la conciencia, ahí se interrumpe, ahí se acaba la necesidad de encarnar. Porque encarnar, como tú bien dijiste, es una necesidad, se transforma en una necesidad, lo necesitamos experimentar. Esa experimentación nos hace crecer. Si nosotros no experimentamos, no crecemos. Y la experimentación consiste en dilucidar en el fondo el misterio de la vida, recordar aquello que hemos olvidado. Acuérdate la frase platónica: hombre, conócete a ti mismo. Eso estaba creo que era en la escuela, de la academia de Platón. La academia de Platón. Era: hombre, conócete a ti mismo. Le está diciendo, debes saber quién eres. Y ese saber quién es uno es eso, es recordar. Si nosotros logramos aquello, cuenta la tradición, entonces ya no necesitamos más este mundo. Este mundo no es para combatirlo. La alquimia dice que la materia, que el mundo caótico, no es nuestro enemigo. Dice que lo tenemos que transmutar, por eso el proceso es alquímico. Entonces lo que hace, en definitiva, la alquimia es que toma esta materia y la transforma en luz. Le eleva su vibrar, y esa es la transmutación alquímica.
Entonces convierte una piedra bruta, simbólicamente hablando, ¿no es cierto?, que es el hombre ignorante, muy animalesco, qué sé yo, la transforma en una piedra cúbica. Significa que se pulió tanto que ahora sí es perfecta la piedra. Y ese es el trabajo, en definitiva, del ser humano. Ahora, que sea fácil, no es tan fácil. No, Tiene sus... imagínate, uno, además que no solamente no es fácil, sino que es muy impermanente. Por más que uno haga un trabajo, Claro, se olvida rápido. Quizás tiene que ver con esto que traemos de base, ¿no? El olvido. claro. Eh, lo podríamos situar con patrones desde la psicología y tal. Pero a nivel de la esencia debe ser algo bien orgánico, digamos, el olvido. Va más Claro, allá del patrón, digamos. claro. Es una cosa a condición. Y la alquimia, ¿qué está proponiendo? ¿Cuál es su propuesta para conocernos a nosotros mismos? ¿Cuál es en el día a día, cuál es el trabajo alquímico al cual podemos meterle mano? ¿Por dónde entramos? Claro, mira, primero los alquimistas siempre cuando escribieron la doctrina alquímica fueron muy oscuros. Hay que acordarse que ellos El ven mensaje estaba encriptado. exactamente, muy encriptado. Tan encriptado que solamente lo entendían los alquimistas y nadie más. Una de las razones de eso era la persecución que ellos sufrían durante la Edad Oscura, evidentemente. Y ellos fueron capaces de, por una parte, escribirlo en textos alquímicos, que hay varios, muchos textos alquímicos. ¿Por qué lo perseguían Los en la época perseguían porque, oscura? claro, porque en la época oscura predominaba el oscurantismo religioso. O sea, si tú no pertenecías a cierta iglesia, ¿no es cierto?, eras un hereje, Enemigo. eras un enemigo y era perseguido. ¿Te fijas tú? Por el bien de tu alma te quemaban. Lo hacían con la mejor de las intenciones y no es chiste. Muchos lo hacían con la mejor para salvar tu alma, a la hoguera. Bueno, y resulta que ellos debieron esconderse por lo mismo, porque si se les descubría que estaban realizando ciertas prácticas propias del alquimista o ciertos conocimientos propios de los alquimistas, ellos iban a ser evidentemente condenados. Entonces, para sobrevivir, ellos debieron esconderlo en símbolos. Fíjate que cuando hablamos de materia, hablamos de sol y luna. Sol y luna, ¿por qué? Bueno, son las palabras que ellos eligieron, simplemente. Y eso sucedió durante un periodo bastante largo de tiempo. Entonces ellos debieron, incluso cambiaban sus nombres. Una tradición alquímica que todavía permanece dice que el alquimista tiene que usar un seudónimo, no usa su nombre de nacimiento. De hecho, Appiano León de Valiente. Appiano León de Valiente es un ejemplo, Fulcanelli es otro ejemplo. Entonces, la razón es esa, principalmente, esconder un conocimiento que... Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que lo que hace Appiano León de Valiente, a diferencia de los otros, es que logra traducir a un lenguaje mucho más comprensible el lenguaje alquímico en esta época. Okay. Entonces, lo que propone la alquimia es primero entender qué es lo que pasa con nosotros, quiénes somos los seres humanos, lo explica más o menos en estos términos, simbólicamente utiliza símbolos también, y señala entonces que nosotros debemos pensar o imaginar que nuestra conciencia está como encarcelada, está en una prisión, y esa prisión es una prisión formada de sol y luna, de metal y mineral, y nuestra conciencia está ahí. Entonces, el hecho que está ahí es lo que genera el olvido. Entonces, lo que propone es que ese sol y luna tienen que ser transmutados, tienen que ser transformados en luz, es decir, hay que elevar su vibrar. Que ese sol y luna alcancen el mismo nivel vibratorio de la chispa divina que somos nosotros, que está encerrada. Cuando alcanza el mismo nivel vibratorio se unifican y sale a la luz, digamos. Entonces, ese proceso está relatado incluso en algunos cuentos infantiles. Uno de los cuentos más tradicionales es La Bella Durmiente, donde aparece, ¿no es cierto?, una princesa que vivía en el palacio y que ella en un momento determinado, debido a una bruja malvada que la condena, digamos, a morir,
en realidad ella no muere, sino que queda dormida, y al quedarse dormida, la ponen en una urna de cristal y pasan muchos años, pasan 100 años, que 100 es un número simbólico, hasta que aparece un príncipe que, sabiendo esta leyenda de esta princesa, la busca, la encuentra, la ve, se enamora de ella y le da un beso de amor y la despierta con ese beso. Es exactamente lo mismo de que estamos hablando. Nosotros, nuestra chispa divina dormida, el príncipe es la acción de la alquimia que viene a irradiar para que esto entonces se unan, la irradiación del alcaest, de la luz divina de la alquimia, se una a esta chispa divina que es de la misma naturaleza y entonces se produzca el hieros gamos, la boda alquímica que generará la luz y el conocimiento. Del cuento narra que ellos se casan, ¿no es cierto?, y tienen hijos y viven felices para siempre. Esos cuentos tradicionales hablan también de la alquimia. Todos los cuentos de los hermanos Grimm son alquimia. Pura. Alquimia pura. Entonces, lo que enseña la alquimia es eso, que estamos encerrados, pero podemos salir del encierro. ¿Cómo salir? Ahí es donde viene la clave alquímica, que se llama, que es un proceso interno que se le enseña al alquimista, que se conoce con el nombre, tiene varios nombres. La palabra perdida es uno de los nombres, pero la que usa Piano León de Valiente y es la más tradicional es solve et coagula, que significa, solve es disolver la materia en sí misma, transformarla en luz y esa luz coagularla, es decir, transformarla en algo palpable. Entonces, resumiendo, lo que se plantea es que el trabajo alquímico es tomar la materia caótica, transmutarla en luz a través de este ejercicio que es el solve coagula, y al culminar este ciclo, que es un ciclo, se transforma en una materia sutil. O sea, hemos tomado esta materia tosca que nos rodea, pero la hemos transmutado en una materia sutil que es de la misma naturaleza de la materia del jardín del Edén. Entonces, volver al jardín del Edén, el hacer el trabajo alquímico. Y eso requiere un trabajo interior, es una disciplina, es una práctica que se debe hacer con regularidad y que permite al practicante de la alquimia elevarse, elevar su conciencia y finalmente este mundo de la caverna, como nos planteó Platón en su momento, ¿no es cierto?, nosotros podamos salir de la caverna al mundo exterior, ver el sol, el universo como es realmente y salir de la oscuridad de la caverna en la que nuestra conciencia estuvo sumergida tanto tiempo. Y en este relato que también transmite el mercurio, el azufre, ¿qué rol cumple? Claro, mira, por supuesto lo que tú acabas de decir, mercurio y azufre son términos alquímicos que significan evidentemente algo real y concreto. Primero, la palabra mercurio hace alusión a lo mismo que es la misma naturaleza del alcaest. Entonces, el famoso alcaest, ¿no es cierto?, creado por el Innominado al comienzo de la creación, eso es también mercurio. Entonces, se señala que, para explicarlo más pedagógicamente, lo hicieron así, me imagino, los alquimistas, que cuando el alcaest crea a la humanidad por instrucciones del Innominado, nos crea a nosotros. Somos creados entonces a imagen y semejanza del Dios creador, del alcaest. Por lo tanto, somos de su misma naturaleza. Claro. Entonces, lo que se dice es que nosotros somos alcaest, pero para explicarlo mejor, utiliza la palabra mercurio como sinónimo del alcaest. Entonces, mercurio y alcaest son lo mismo en definitiva. Entonces, nosotros, lo explica la alquimia, somos mercurio puro. Esa princesa dormida, digamos, es mercurio puro, que está ahí aprisionado por el caos. La princesa durmiente es mercurio es mercurio puro, dormido. Viene el príncipe, que sería el azufre. El azufre, y cuando se besa, produce el alcaest. Exacto, regresa. Regresa al origen,
se crea la materia, porque hay que recordar, no me quedé con lo del azufre, ahora te lo menciono. Sí. El azufre es el producto del trabajo sobre la materia. Entonces el azufre es, en lenguaje alquímico, inteligencia superior, es una inteligencia no intelectual. Entonces es el tomar la materia y transmutarla en luz. Entonces esa materia transmutada en luz, es esa luz la que despierta al mercurio, porque son semejantes. Lo semejante despierta a lo semejante. Y ahí entonces se reconocen mutuamente, se unen en boda alquímica y dan digamos, nacimiento al llamado revis, que es la palabra que utiliza la alquimia para explicar la unidad estructural del cuerpo de luz que nosotros tenemos. Entonces, en el fondo... Hermoso. Sí, muy bonito. Entonces, en el fondo, lo que dice es que nosotros reconstituimos el cuerpo de luz que perdimos allá al caer. ¿Te fijas tú? Entonces, al reconstituirlo, volvemos al origen. Y eso es básicamente. Entonces, eso es muy bonito. Ahora, un detalle interesante respecto del azufre es que otra cualidad del azufre es el discernimiento. Es decir, el alquimista que practica la alquimia está en el fondo produciendo azufre, es decir, produciendo inteligencia. Esa producción de azufre o de inteligencia nos va dando el discernimiento. Y el discernimiento nos sirve para la vida diaria. Nosotros los practicantes de alquimia vamos desarrollando ese discernimiento, lo que es maravilloso, porque una de las cosas que tiene este mundo de compleja es el saber si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Claro. Es la gran duda permanente. ¿Estará bien, estará mal? ¿Hago esto o hago esto otro? ¿Me equivoqué? Entonces la producción de azufre permite tener claridad respecto a lo que vas a hacer. Entonces, por eso es un proceso lentamente ascendente. Que es un proceso no intelectualizado. No es intelectualizado, justo. Y es lo que le pasó a los templarios. Claro. Los templarios desarrollaron esto. Imagino que eso fue. Claro, elevaron su conciencia y tuvieron que esconderse. Entonces tuvieron que seguir haciéndolo, pero en silencio. Hasta que, bueno, eso ya es otra historia. Hasta que Felipe IV decide traicionarlo, pero eso ya es otra historia. Pero básicamente la alquimia es el enseñar que somos la misma luz de Dios presente en todo momento. Por eso es que los seres humanos somos como somos. Por eso si nosotros observamos un paisaje, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué el paisaje te toca? ¿Por qué la belleza cuando te escuchas una música, por ejemplo, maravillosa? ¿Por qué te toca acá el corazón? ¿Qué hace que te vibre el corazón? Porque estás reconociéndolo. Es un recordar. Si yo me maravillo ante la belleza, me estoy maravillando ante mi recuerdo de quién fui y en realidad quién soy. Y esa es la maravilla de la alquimia. Pero no opera sola. Hay un esfuerzo, claro, no opera sola. Hay un trabajo interior que nosotros como seres humanos tenemos que practicarlo, llevarlo adelante, porque el caos se opone. Eso es normal. El caos, el mundo de la materia, ¿no es cierto?, todo el inframundo, todo esto, se oponen a que tú hagas eso, porque el caos tiene naturalmente un instinto de supervivencia. Como las religiones antes del Renacimiento. Claro. Lo mismo. Claro. Todos tienen un instinto de supervivencia. Exacto. Y ahí está el punto. Entonces, ahí está. Y esa es la lucha. Entonces, por eso es que es una lucha constante y ahí está nuestro trabajo. ¿Te fijas que la práctica meditativa. Exacto, que es una suerte de meditación, justamente, que va produciendo lentamente este cambio. Ahora, es interesante un pequeño detalle que no quisiera que se me olvidara, que la alquimia en sí misma no es una religión. No. No es una religión, no es dogmática, pero sí, recuerdo siempre lo que te decía hace un rato atrás, que todas las religiones son alquimia. Y muy parecida en textos bíblicos, la alquimia tienen cosas con definiciones conceptuales que son más o menos parecidas. Claro, exacto, exactamente. ¿De dónde la sacó el huevo a la gallina? Claro. ¿De dónde viene? Por eso yo te decía antes de que conversáramos acá que San Benedicto tiene mucho que ver con la alquimia.
¿Cómo está esto, el vínculo con San Benito Lo y que la alquimia pasa, y los sí, monjes benedictinos? porque lo que sucede es que se señala que más allá de lo que nosotros somos capaces de ver, existen seres iluminados, como Benedicto, y que están constantemente viendo qué pueden hacer por la humanidad. Vendrían a ser estos señores, estos seres, estos personajes que logran salir de la caverna de Platón. Que acordarse que la caverna de Platón señala que hay una cantidad de personas que están dentro de la caverna, ¿no es cierto? Uno logra salir al exterior y se da cuenta de la maravilla. Acá afuera. Claro, acá afuera. Pero dice que algunos de ellos deciden regresar. Así y todo. Así todos deciden regresar, pero por amor a la humanidad. Entonces, Benedicto sería uno de ellos. Que él sale de la caverna, se da cuenta de lo que está sucediendo, y entonces hay que acordarse que él es el primero que comienza a hacer funcionar los monasterios. Sí. Antes de él no existían los monasterios. Antes de él eran las personas que andaban por la calle, rezaban, pero no había nada estructurado. Entonces lo que hace Benedicto es que a raíz de la caída en el oscurantismo, después de la caída del Imperio Romano, ¿no es cierto?, cuando empiezan las bibliotecas a ser quemadas, Alejandría es un emblema de aquello, el conocimiento empieza a ser condenado, se queman las bibliotecas, se matan a los sacerdotes, a las vestales, son asesinadas, los templos que ellos llaman un poco peyorativamente templos paganos, resulta que son destruidos. Y lo que se está destruyendo no es la antigua religión solamente, sino que es todo un conocimiento que estaba ahí. Entonces, al quemar bibliotecas, al asesinar a los sabios, estás matando el conocimiento de la humanidad. Correcto. Entonces, Benedicto, teniendo muy claro eso, parte con este, llamémoslo así, proyecto de hacer monasterios. Y lo que hacen los monasterios, si tú te fijas, tradicionalmente, ¿qué hacían ellos? Copiaban textos, hacían bibliotecas. Total. Claro, y empezaban a instruir, les enseñaban a muchas cosas, digamos. Instalaron los hospedajes, la hospedería. Justamente. Entonces, y el trabajo de la tierra también, para señalar una cosa que era muy importante, que era que Dios y el mundo concreto sí podían estar juntos. Tal cual. Tú podías trabajar la tierra y estar conectado tu corazón con la divinidad. Entonces, lo que él hace, porque hay que reconocer que después de él vienen muchos otros monasterios. Entonces, se arma una red de monasterios en Europa y todos estos monasterios estaban relacionados con los conocimientos antiguos, como digo, copiando textos, guardando, rehaciendo en el fondo las bibliotecas que habían sido quemadas. Y ahí es donde aparece un tiempo después este gran fundador fundador sí, inspirador de los templarios, se me fue el nombre en este momento, San Bernardo. Ok. San Bernardo, Bernardo de Claraval. Él está en esa misma frecuencia, impulsa los monasterios, y entonces a él se le ocurre, o él toma una idea que venía de antes, de crear esto de los monjes y guerreros, en el entendido de que había que hacer algo más. Y él entonces inspira a los templarios, les da toda la inspiración inicial. Entonces, por eso te digo que tienen relación. Entonces, ahora obviamente que viene San Benito, viene San Bernardo de Claraval, aparecen los templarios inspirados por San Bernardo, los templarios hacen su tarea, y la tarea de los templarios en realidad era esto, era traer este conocimiento. Ellos quizá no lo tenían muy claro al principio, pero ese era el plan, porque detrás siempre hay un plan. Las cosas no ocurren porque sí. Entonces los grandes, digamos, los sabios que estaban detrás sí lo tenían más claro. Entonces, la necesidad de crear estos monjes guerreros llamados templarios, hay que recordar que en aquella época no existía, fueron los primeros monjes guerreros. Los monjes no podían tomar la espada antes, ahora la tomaban. Entonces, esta tarea de traer este conocimiento tenía que ser hecho por un grupo especial de personas. Y ese grupo especial fue preparado por San Bernardo, Bernardo de Claraval. Y ahí entonces se logra la tarea.
y traen este conocimiento. Se completa esa parte, digamos, de la tarea. Fantástico. La relación del mensaje encriptado con las iglesias, la arquitectura gótica. Ah, preciosos. Sí, claro. ¿Dónde pega ese mensaje? Fíjate que, claro, esto de la arquitectura gótica, por ejemplo, si nosotros recordamos la arquitectura tradicional con la que construían hasta ese momento los francmasones, era románica, el estilo era románico, que eran muros gruesos, ventanas pequeñas, ¿no es cierto? Y cuando evolucionan, y eso también es producto del trabajo que hicieron los templarios con los constructores, cuando les enseñan la alquimia, digamos. Entonces se produce en los constructores esta evolución de la conciencia. Y ahí es donde aparece un nuevo concepto arquitectónico. Entonces, si usted fija la gran diferencia entre la arquitectura románica tradicional hasta ese momento con la gótica, son primero los muros mucho más delgados, grandes ventanales que fueron a donde se pusieron, digamos, los vitrales tan maravillosos que iluminaban con colores, ¿no es cierto? Estaban los rosetones, uno en el oriente, otro en el poniente, en el norte, en el sur. El arco ojival, ¿no es cierto?, que aparece ahí, en donde, claro, es un concepto distinto, completamente nuevo, en que el peso se cargaba hacia los lados de la estructura, entonces los muros no era necesario que fueran tan gruesos y además permitía hacerlo mucho más elevado. Aparecen las agujas como símbolos de llamas que salen hacia el cielo, ¿verdad? Entonces el concepto cambia completamente. La planta de la iglesia, una planta donde tú lo mires y es una cruz latina, ¿verdad?, orientada siempre en cierta dirección. Fíjate que en la iglesia, en la catedral de Chartres, en Francia, si tú te fijas las dos agujas que hay, una tiene un sol y la otra tiene una luna. Se ven chiquititos, entonces uno tiene que mirarlo así con un telescopio, pero está el sol y la luna, símbolo evidente de la alquimia. Incluso en esa misma catedral hay un detalle que es muy, muy simpático, un detalle muy interesante y que muestra cómo los constructores eran alquimistas. Bueno, lo que hablábamos recién, nosotros somos esa chispa divina, dice la alquimia, ¿no es cierto?, ese mercurio que está enquistado dentro de esta materia. Bueno, hay una parte en la catedral de Chartres, en el piso hay eran grandes losas, ¿no es cierto?, son las que hay, y uno de pronto se encuentra con un pedacito así de bronce que brilla, dorado, en el piso. Bueno, ese primero es un símbolo. La piedra grande es la materia caótica, ese pedacito que brilla somos nosotros como Mercurio, es la princesa prisionera, pero lo interesante es que de un orificio que está en el vitral, que está justamente por el lado, en el solsticio de verano, un rayo de luz directamente alumbra el pedacito. Te hace llorar, ¿ves? Claro, eso que vos decías. Sí. Es una cosa impresionante. Ese conocimiento maravilloso que ellos tenían. Entonces están recordando en pequeños detalles como ese. Tanto es así, fíjate que Fulcanelli es el que habla de el alfabeto de piedra cuando se refiere a las catedrales. Cómo los masones, los constructores, alquimistas fueron dejando grabado en la piedra todo el conocimiento alquímico. Si fíjate que en Notre Dame de París, en la entrada, en el acceso, incluso a la altura de la vista, creo que está en el centro, está la imagen de la alquimia. Es una señora que está sentada en un trono, su cabeza está tocando las nubes, tiene un cetro en la mano izquierda, unos libros en la mano derecha. Bueno, esa señora es la alquimia. Y está ahí, a la vista. ¿Son los masones actuales los mismos masones constructores del pasado? ¿Son los actuales masones los antiguos templarios? ¿Son los que resguardan el conocimiento de la alquimia? Es una muy buena pregunta. Yo diría, fíjate, que hay una diferencia. En el año 1717, en Inglaterra, se forma y se crea la masonería especulativa, que es la que existe hoy día.
Esto sucede porque a comienzos del siglo XVIII ya las construcciones, las catedrales ya habían decaído mucho. Entonces estos viejos masones, constructores que se llaman operativos, se estaban dando cuenta de que no iba a prosperar más su labor, su profesión. Entonces ellos dijeron en un momento dado, bueno, esto no se puede perder. Y se les ocurrió una idea. Y la idea que se les ocurrió fue empezar a aceptar otras personas de otras profesiones al interior de la cofradía masónica. Entonces ahí es donde nace la masonería especulativa en Inglaterra en el 1717, donde son 4 logias que se forman ahí. Y lo que hicieron ellos fue entregarle los símbolos masónicos a estos nuevos llamados masones aceptados. Entonces se desarrolla a partir de ese momento una masonería que no es la de los constructores, ellos ya no construían. Entonces es más bien especulativa, por eso se llama así. Y esa masonería especulativa es la que hoy día existe. Ahora, si tú me preguntas si ellos saben, me refiero a los masones modernos, yo diría que los masones modernos lo tienen muy claro. Yo diría que incluso he escuchado mucho, he leído textos que dicen no tiene nada que la masonería y la alquimia no tienen nada que ver, lo niegan de manera tajante. Es su opinión. Entonces eso me hace pensar que la masonería moderna no tiene mucho conocimiento de que ellos son herederos de estos viejos alquimistas que venían con la masonería especulativa. Entonces podrá haber individuos, personas que lo hacen, pero yo creo que como institución eso se ha perdido. ¿Y quién resguarda el conocimiento alquímico en la actualidad? Hay un mensaje que sigue encriptado en los mismos lugares donde está y que ha estado siempre, y que han habido grandes alquimistas que se han encargado de hacer grandes textos que también están medio encriptados, que hay que hacer mucho trabajo interno, intelectual y práctico para poder bajarlo a un lenguaje más coloquial. Pero ¿quiénes son los alquimistas en la actualidad? Mira, primero ellos son desconocidos. Pero existen. Claro, están. sin duda, claro, justamente, están. De hecho, si tú me preguntas quiénes, yo te diría los iniciados en la alquimia. Ellos son los que lo conservan. Ellos no son públicos, no se muestran públicamente, pero sí, yo creo que uno puede sentir, pensar que sí están y lo están haciendo. Yo diría que, o sea, no es que lo diría, lo afirmo, Apiano León de Valiente es uno de ellos. Porque lo que hace, como te comentaba hace un rato atrás, él escribe un libro que se llama Las 4 alas de Mercurio. Y en ese libro, que es bastante gordo, tiene 700 páginas, lo que él hace es que recopila el conocimiento alquímico de los alquimistas antiguos, muy oscuros, esos conocimientos difíciles de entender, y los lleva a un lenguaje mucho más comprensible, lo aterriza mucho. Entonces ahí tenemos un ejemplo de una persona de carne y hueso, bueno, ya no está, él ya se fue no hace mucho tiempo, pero que su trabajo está ahí. Entonces, ¿te fijas? Y bueno, y conservamos algunos sus conocimientos, nosotros hemos hecho una escuela en donde intentamos entregar esto de la mejor manera posible, para que justamente nuevos alquimistas aparezcan y vivan la alquimia y se puedan desarrollar interiormente. ¿Cuáles son las obras de los viejos alquimistas constructores, de los viejos masones constructores encargados por los templarios, que la gente puede ir a visitar? Mira, yo te diría que la mayoría de las catedrales son lugares. Chartres, para mi gusto, viene a ser como el emblema, ¿no? Está la catedral de Roslin en Escocia, la capilla de Roslin en Escocia. Bueno, en la catedral de Notre Dame de París hay muchas imágenes alquímicas, tanto así como te decía que en la entrada, en el Partenón inicial, cuando uno entra, está la imagen de la alquimia y aparece también en otros lugares, aparecen como escenas bíblicas en algunos casos, u otras son escenas que no entendemos bien, porque ellos las ponían para ponerlas, pero no necesariamente para entenderlas.
Entonces yo te diría que prácticamente en Europa todas las catedrales construidas en ese periodo tienen símbolos alquímicos, unos más evidentes que otros. Si alguien me pregunta cuál recomendarías, yo te recomiendo a ojos cerrados Chartres. Chartres es una maravilla desde ese punto de vista. Todas estas catedrales eran construidas sobre lugares que antiguamente habían sido templos druídicos, principalmente en Europa, donde los druidas habían construido sus propios lugares, ¿no es cierto?, de culto. Y generalmente, ceremoniales y de festividades. claro, y generalmente eran lugares donde se producían capas tectónicas que se unían unas con otras y que producían una energía muy potente. En el caso de Chartres, por ejemplo, que se llama Nuestra Señora de Chartres, es porque cuando ellos van a construir ahí se encuentran con una cripta, que todavía está esa cripta, y en esa cripta había una imagen de una virgen negra embarazada. Entonces esa virgen negra embarazada estaba haciendo alusión al nacimiento de un nuevo mundo, de una nueva civilización. Y la encuentran ahí, era druídica, los druidas lo habían dejado ahí. Entonces ellos toman esto y por supuesto y le dedican, al construirla, le dedican la catedral a la señora que en el fondo siempre es la Virgen Negra. Entonces, mira, es para volverse loco. Espectacular. En los momentos que estamos viviendo, la humanidad siempre ha estado viviendo momentos particularmente muy difíciles, ¿no? De una cosa pasa a la otra. Pero actualmente estamos viviendo un momento Muy duro, muy difícil. muy complejo. Y en estos días, ni hablar, en un flanco abierto de guerra súper poderoso, con armas nucleares ahí que están apuntando, con armas que están manejadas por la inteligencia artificial. Y paralelamente el hombre llegando a la luna, Claro. al lado oscuro de la luna, al lado oscuro de la luna. Es Simbólico. increíble. Y a propósito de esa simbología, la alquimia, ¿qué le dice al humano lleno de velo de ignorancia de lo que está viviendo? ¿Qué es esto lo que está viviendo, este escenario? ¿Te preocupa? ¿No te preocupa? ¿Es así? ¿Es parte del show business? ¿Cómo, Sí. cómo lo ven? A ver, no es que la alquimia lo diga en sí misma, Sí. sino que el conocimiento alquímico te da un criterio para encararlo. Entonces, el criterio, digámoslo así, es entender que tú eres aquello en lo que tú piensas, tú eres aquello en lo que crees. Entonces, este mundo, que es un mundo que, como tú bien lo acabas de describir, por una parte está en una condición muy destructiva, muy caótica, una condición de destrucción, esa es una frecuencia, esa es una manera de ver la vida, y es real, y ahí está. Y está esta otra que te dice que esta es una experiencia que nosotros los seres humanos hemos creado, esto no es un castigo de Dios, el castigo de Dios no existe para la alquimia. Esto es algo creado por nosotros. Nosotros los seres humanos hemos creado este mundo. Y la buena noticia es que si nosotros lo hemos creado, entonces lo podemos transformar. Entonces la alquimia te dice eso, la alquimia te dice que tú puedes transformar el mundo que te rodea. No tienes por qué dejarte llevar. Eso es lo que te proporciona el azufre, el discernimiento. Claro. Entonces, en definitiva, lo que te está diciendo es, primero, tú lo que puedes hacer, lo que podemos hacer nosotros los seres humanos, es entender este proceso, entender que todos los seres humanos somos hijos de Dios, porque así es, que cada persona que existe, que pisa la faz de la tierra, es un hijo de Dios, es un Cristo caminando, porque la alquimia lo señala con claridad, somos Cristos, es decir, yo, tú, quienes estamos acá, lo que tenemos dentro es la luz es el Cristo. Entonces, cada persona es un Cristo. El punto es que nos hemos olvidado. Y ese es el gran detalle. Entonces, los que van recordando, los que tratamos de recordar, los que vamos recordando, nos vamos dando cuenta de que no pertenecemos al mundo de la destrucción. Entonces, tu conciencia se va para acá, no se va para allá. Y esa es una lucha, porque vemos las noticias y volvemos otra vez Un trabajo individual.
Claro. Uno elegir. ¿Qué Uno estás elige. eligiendo? Exactamente. Entonces, ¿Y si con tú- qué te estás identificando? ese es el punto. Si tú te identificas con la destrucción, para allá te vas. Entonces, identifícate con este otro aspecto de la vida, constructivo, quién eres tú realmente. Recordar que esto que no te gusta lo hemos creado nosotros mismos, es nuestra creación, no son los demás, somos nosotros, soy yo. Entonces, para salir de eso, tenemos que cambiar nuestro foco de conciencia. Entonces, si mi conciencia va hacia quién soy yo realmente, si va hacia a reconocer en el semejante que es tan puro y capaz y maravilloso como yo soy, fíjate que esa percepción de quiénes somos nosotros realmente la dice claramente en el Quijote, cuando el Quijote conoce a la prostituta Aldonza. Bueno, cuando llega a esta, y está la prostituta y todos la tratan como prostituta, ella se cree prostituta y él la mira y le dice, no, tú te llamas Dulcinea. Sí. Pero ¿cómo? Le dice, si yo soy una prostituta. No, le dice, tú no eres una prostituta, tú eres Dulcinea. Es exactamente lo mismo. Nosotros podemos mirar la prostituta que hay en nosotros o reconocer que somos la Dulcinea que hay en nosotros. El Quijote tenía esa capacidad. El alquimista, bueno, el Quijote es alquimia también. Sí, sí. El Quijote veía a la Dulcinea. Nosotros tenemos que ver a la Dulcinea en el mundo. Ese es el trabajo del alquimista. Y eso se logra a través de la práctica alquímica, de tener estos principios más o menos claros, ¿te fijas? Javier, te agradezco infinitamente que nos hayas dado un tiempo y hayas compartido este enorme conocimiento antiquísimo, hermoso, con las personas que van a ver este videito. Ojalá les resuene, ojalá sea un impulso a recordar quiénes son. Y yo Te te lo puedo agradezco. agradecer solamente a ti que me hayas invitado, porque este tema me fascina. Entonces, poder conversarlo, súper. Muchas gracias a ti, Felipe. Gracias, Javier. Te regalo este librito Oh, qué bien, muchas gracias. por haber venido. Qué bien, qué bien. Te iba a preguntar si me lo estás dedicando. Te lo dedico. Por favor. Encantado. Muchas gracias. Gracias a ti.